El deporte abre puertas inimaginables. Esta semana, en El Profe Relata... Ariel Cuasi. Bueno, Ariel, bienvenido al Profe Relata, bienvenido a la tercera temporada de Argentinos Olímpicos y Paralímpicos. La verdad que es un placer y un gusto que estés acá, un referente de la natación paralímpica, así que bienvenido, Ariel. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy contento acá de poder compartir un poco información, datos, experiencias del deporte que fue y es una parte muy importante de mi vida. Bueno, Ariel, yo te quiero llevar primero en un viaje por el tiempo, más o menos es esto. Este podcast se trata más o menos de viajar en las historias de los deportistas, así que vamos a arrancar por tu infancia. ¿Qué recordás de tu infancia? Bueno, a ver, yo nací con una discapacidad, tengo una atrofia medular de nacimiento. Y siempre lo que recuerdo de mi infancia, quizás yo soy la primer generación de chicos con discapacidad que tuvieron un desarrollo realmente normal. A ver, me refiero a esto pensando en actividades que hace chicos y chicas de 3, 4, 5, 6 años, 7 años, 8 años, que van al jardín, que tienen su grupo de amigos, que van a un club de barrio a compartir las tardes, que se juntaban a jugar en la calle en ese momento, que ahora ya no es tan habitual. Todo eso yo lo hice con mucha naturalidad, me fui desarrollando vincularmente con chicos y chicas de mi edad de forma muy natural, a pesar de caminar con bastones canadienses. La realidad es que hice todo ese proceso de forma muy natural. Y si me preguntás de mi infancia, todos esos recuerdos son recuerdos realmente de mucha felicidad, de mucho disfrute, de la inocencia de ese momento, en mi caso, de ser muy chiquito y de no percibir mucho la discapacidad, porque la verdad que no me limitaba mucho en lo que hacía habitualmente. De lo único que recuerdo que no compartía con mis amigos era andar en bicicleta. Pero después jugaba la pelota, iba a campamentos con mis amigos, iba al colegio, íbamos a los cumpleaños, y la verdad que es un recuerdo realmente muy feliz de ese momento, de esa etapa de mi vida. ¿Cómo llega el deporte a tu vida? Y bueno, el deporte llega obviamente vinculado a mi discapacidad porque yo soy el primer hijo de mis papás, y a partir de mi diagnóstico lo primero que le recomendaron a mis papás es el tema de vincularme con el medio acuático para generar una estimulación lo más temprana posible para mi patología. Me llevaron pensando solamente en el mejor desarrollo físico y emocional para lo que en ese momento estaba diagnosticando un médico. La realidad es que empezó primero con una visión netamente médica, después se transformó en algo ocio y lúdico para mí en ese momento, porque para mí era un juego, era muy chiquito y la verdad que lo disfrutaba, así que lo tomé de esa manera, y con el paso del tiempo me fui vinculando de a poquito, porque fue así, como inició con una visión mucho más médica y de rehabilitación y de estimulación. Arranqué con otros chicos con discapacidad, con un profe vinculado netamente a la estimulación temprana. Pero como la verdad que me vinculé bien en el medio acuático, me desenvolvía bien, después me pasaron a lo que habitualmente se conoce como escuelita de natación. Y ahí, cuando pasé a escuelita de natación, donde no había otros chicos con discapacidad, el desarrollo fue bastante convencional y fue de la mano con el desarrollo que hacía el resto de los chicos. Entonces empecé a ir a torneos de promocionales, que era toda una novedad. Yo no me daba cuenta, ahora siendo grande me doy cuenta que claro, era toda una movilización para el lugar que llegara un chico que iba a participar de ese torneo promocional con bastones. Uno desde la inocencia de los 5 o 6 años no se da cuenta de eso, y para uno todo es normal y somos todos
estamos en una paridad de condiciones que uno no pone en juego una discapacidad. Ahora me doy cuenta a la distancia lo movilizado que se encontraban los profes, los papás de los demás chicos y demás. Pero ese desarrollo fue realmente muy normal, muy convencional. Y claro, se fueron dando distintos avances, distintos torneos. Después pasamos de los torneos promocionales a ya los torneos que son de escuelita, de prejuveniles. Y ese fue mi primer vínculo con el deporte un poquito más reglado y con participaciones en eventos, obviamente, para categorías juveniles, y que yo la verdad que lo disfrutaba mucho. ¿Qué te acordás de ese primer torneo? Tengo un par de recuerdos, algunos que para mí son muy graciosos. Me acuerdo mi primer torneo, siempre que paso por la puerta del club, con quien esté en ese momento, le recuerdo que acá fue mi primer torneo. Me acuerdo que pasé mucha hambre. Pero porque había que esperar mucho, viste que los torneos que son para promocionales, hay mucha cantidad de chicos y en general la organización no es la mejor, pero porque los chicos tardan un poco más, viste, hay que convencerlos, no hay que apurarlos porque aparte si no, la verdad que la pasan mal. Me acuerdo que pasé mucha hambre y que mi infusión fue un caramelo Subus, lo cual, bueno, no sé, 5 o 6 horas ahí adentro y no terminaba nunca. Y después me acuerdo, fueron 15 metros nadando como se podía, porque yo era muy chiquito, tendría 6 años en ese momento. 15 metros que aparte era con asistencia del profe. Y me acuerdo, la verdad que tengo imágenes de ese momento, tengo muchos recuerdos, que la verdad que yo en ese momento no tenía ni la más feliz idea que después podía llegar a ver algo más después a nivel deportivo, que fue mucho, pero me quedó grabado ese primer momento y gracias a Dios, porque soy de otra generación, tengo imágenes. Tengo fotos de ese primer torneo y bueno, nada, la verdad que hay muchas de esas fotos que a veces se pierden y gracias a Dios esa la tengo y siempre puedo revivir un poco ese momento, que por un lado fue de hambre, pero bueno, también tiene un lindo recuerdo ahí en paralelo, que es el primer evento que tuve. ¿Cuándo llega ese clic de decir, quiero ser un deportista de alto rendimiento? Hay varios momentos. Yo soy bastante memorioso. Hay varios momentos. En la primaria siempre recuerdo una situación muy puntual, que hablando con uno de mis mejores amigos, incluso de la actualidad, porque claro, yo iba seguido a la pileta. En la primaria iría, que para el habitual de ese momento no era tan común, iba 3-4 veces por semana, iba a la pileta. Entonces mis compañeros me preguntaban, ¿por qué vas tanto a la pileta? Si habitualmente uno va 1 o 2 veces por semana y es la actividad un poco extracurricular que se le destina a los chicos. Y recuerdo estar en el patio del colegio y decirle a uno de mis mejores amigos, Luciano, no, pues yo voy a ser nadador cuando sea grande. Yo no tenía idea, y te soy sincero, si era posible, no conocía nadadores. O sea, era realmente muy chico, debería tener 10 años, y menos aún tenía idea si existía un movimiento en el cual una persona con discapacidad podía desarrollarse dentro del deporte. Por eso te digo que era una expresión en ese momento, si se quiere, inconsciente, porque no había mucha información. Con el paso del tiempo, porque todavía yo no estaba vinculado al deporte adaptado ni paralímpico, con el paso del tiempo yo seguí compitiendo en natación, pero no con chicos con discapacidad. Pero hubo un punto de inflexión que fue, obviamente, a medida que pasaba el tiempo, se empezaban a notar un poquito más las diferencias físicas, porque crecíamos, mis competidores se ponían más grandes, más potentes, tenían más entrenamiento, y mi limitación del tren inferior se empezaba a notar cada vez más. Y yo hablé con el que en ese momento era mi entrenador y le dije que yo no quería seguir compitiendo, pero porque no tenía chance nunca de ganar. Y la verdad que sí, siempre tuve
una actitud bastante competitiva y la verdad que no lo disfrutaba, porque lo que me pasaba era que iba a competir, pero sabía que no tenía ningún tipo de chance. De hecho, participaba en relevos y sabía que condicionaba a mis compañeros y peor todavía me ponía, pero porque no concebía que, a ver, si en el aspecto individual me molestaba, en el aspecto grupal afectaba a otros. Entonces, esa apertura que tuve con mi entrenador en ese momento, con Gerardo Bonfanti, abrió un poco el panorama de, bueno, quizá hay que buscar un ámbito donde me pueda desarrollar, o por lo menos, no sé si desarrollar, pero disfrutar esa interacción competitiva. Y ahí fue en ese momento que mi entrenador empezó a interiorizarse un poco de lo que era el movimiento paralímpico y adaptado. Y ahí un poco que se abrieron puertas. Lo que pasa es que se abrieron puertas que eran realmente muy desconocidas. No había la información que tenemos hoy. Y a mí me hicieron una prueba. Yo tenía mucho bagaje de entrenamiento porque yo entrené hasta los 19, 20 años en un equipo de nadadores convencionales, no tenían ninguna discapacidad y yo entrenaba con ellos. Entonces mi entrenamiento realmente era bueno y me subía bastante la vara, ese ámbito, pero yo no estaba vinculado a la discapacidad más allá de la mía. No iba a un colegio con chicos sin discapacidad, mis amigos no tenían discapacidad, mi entorno no había gente con discapacidad, entonces cuando llegué al que fue mi primer torneo de natación paralímpica y adaptada, yo creo que fue el último o uno de los últimos puntos de inflexión, un poco me replanteé si quería incluso, pero porque no estaba acostumbrado, era muy para mí en ese momento fue chocante porque me pasa lo que le pasa habitualmente a la gente, que ante un universo donde se encuentra con muchas personas con discapacidad se siente incómodo. Y yo siempre digo que esto trato de bajarlo un poco al día al día, al cotidiano del común de la sociedad, porque a veces somos muy críticos de cómo se involucra a las personas con discapacidad, pero a veces mismo a las personas con discapacidad nos cuesta. Entonces, me parece que somos los primeros que tenemos que tratar de tender ahí un poco un puente para que ese vínculo sea más sencillo. Y a mí me pasó en el primer torneo. Lo que pasa que en ese primer torneo, en el cual cuando llegué me quería ir, y mi entrenador y mi familia dijeron, no, pará, date un poco de tiempo, era chico, pero me quería ir, me fue muy bien. Y cuando me fue muy bien, ahí empecé a notar que quizá era un ambiente donde las cosas iban a ser un poco más justas. Y creo que ahí ese fue quizá mi primer contacto con lo que después terminó siendo una carrera deportiva. Llegan los primeros Juegos Parapanamericanos, ¿sí? Que fueron en 1999, en el 99. Cuando arrancás diciendo 1900 me pongo un poco mal, pero sí. Pero es el primer juego. Ajá. El primer juego en general y el primero tuyo. Sí. ¿Qué recordas de ese primer juego? Todo. Para mí fue muy movilizante. Primero, para que te des una idea, yo tenía 16 años ahí. Y hacía exactamente 2 años que había ido a ese primer torneo del cual me quería ir. Y estaba convocado para ser parte de la selección mayor de natación paralímpica para participar en un juego panamericano en México, al cual iba solo, sin mi familia. Por lo tanto, era movilizante, era toda una revolución para la familia, para mi entorno, para el club. Era mucho, todo junto. Era viajar, irme casi 15 días, de no estar con mi familia. A ver, siempre con esa inconsciencia un poco juvenil, adolescente, pero ahora lo pienso y, viste, para mis papás, su hijo con discapacidad se iba 16 días a México solo a competir. Y aparte, que siempre lo marco, no estaban las posibilidades
estar en contacto permanentemente como ahora. Para que te des una idea, yo cumplí años en México, me mandaron un fax, porque telefónicamente era prácticamente imposible y no teníamos WhatsApp, no teníamos Messenger, no había nada que nos permita estar en contacto permanente. Así que era bastante más complejo, me llamaban a la habitación, pero claro, hablábamos cuando me encontraban, ¿no? A veces llamaban y no había nadie. Yo tenía 16 años, imagínate cuánto tiempo estaba en la habitación, que esa era la otra. Entonces me acuerdo de todo, me acuerdo del viaje, me acuerdo de la pileta, que después tuve la oportunidad de volver como nadador, casi al final de mi carrera. Me acuerdo del hotel, me acuerdo de mis compañeros, me acuerdo de cada una de las competencias. Fue tan movilizante ese torneo que literal, por momentos a veces me pongo a pensar, y era una pileta muy oscura, muy fría, y esas sensaciones como que me vuelven al cuerpo, pero porque fue mi primer torneo internacional, pero que de alguna manera también me fue como acomodando y empezando a marcar un camino que después iba a seguir por muchos años. Así que de ese torneo me acuerdo absolutamente de todo, de todo, de todo. En general me acuerdo de casi todos los torneos, pero bueno, hay algunos que me marcaron realmente muy fuerte. Un año después llegan tus primeros Juegos Paralímpicos, Sydney 2000. ¿Qué sensaciones, así como decías, de recordar ese oscuro, ese frío, recordás de ese juego? Bueno, yo creo sin duda que ese evento en Sydney 2000, mis primeros Juegos Paralímpicos, yo creo que si no es el evento más importante de toda mi carrera, está muy cerquita. ¿Y por qué marcó esto? Primero que seguía siendo muy chico, pensá que un año antes tenía 16, llegué con 17 años a Sydney. Era un nene. Yo me doy cuenta ahora a la distancia, uno a veces en la vorágine de entrenar, de competir, de tratar de poder asumir esas responsabilidades, aún siendo chico, piensa que ya está maduro para enfrentar esas situaciones, y la verdad que a la distancia me doy cuenta que me fue muy bien para la situación en la que estaba, porque era realmente muy chico. Ese torneo sin duda fue un punto de inflexión, porque más allá de que yo había estado en un Panamericano el año anterior en México, yo lo que recuerdo realmente de forma muy presente, que yo me di cuenta, estando en Sydney, que había alcanzado la elite del deporte paralímpico, el nivel más alto que cualquier deportista podía aspirar. Y yo recuerdo ingresar al Aquatic Center de Sydney, que hace poquito vi imágenes de la entrada que está intacta y me generó mucha emoción. Es una especie de cueva que uno entra medio a nivel, pero está como por dentro de la superficie la pileta. Y cuando yo entré, y me lo acordé durante 21 años, toda mi carrera deportiva, hacia mi interior mi pensamiento fue: yo quiero pertenecer a este ambiente. Y para pertenecer hay que hacer un montón de cosas a futuro, que estoy dispuesto a hacerlas para poder ser parte de este grupo selecto de deportistas que van a estar en el alto rendimiento. Y recuerdo decir, bueno, a ver, de acá en adelante quiero hacer todo lo que esté a mi alcance y al alcance de mi entorno para poder permanecer la mayor cantidad de años en este ambiente. Y es lo que más recuerdo, independientemente que después deportivamente me fue bien para la edad que tenía, pude competir en una final paralímpica que es realmente muy importante, pude mejorar mis marcas, pude disfrutar del evento, que me parece que también es muy importante en los deportistas de alto rendimiento, que más allá de cumplir con los objetivos, también haya un disfrute, porque es lo que te permite transitar con cierta salud el alto rendimiento, porque la verdad que es muy duro. Entonces poder disfrutar me parece que es un equilibrio importante de los deportistas. Pero recuerdo entrar al Aquatic Center, casi que si me dejan en la puerta ahora, puedo recorrer, estamos a 25 años de eso,
puedo recorrer las instalaciones sin perderme, salvo que hayan hecho alguna modificación. Pero si no hicieron modificación, se entra a la derecha un pasillo, entras a la izquierda y tenés del lado izquierdo pileta de salto de entrenamiento, pileta de 25, pileta de 50, toboganes que había en el Aquatic Center. Hacia la derecha tenés zona de cambiado y pileta de competencia. Me la acuerdo de memoria. Ya pasó hace 25 años y tuvo en el medio una infinidad enorme de torneos de las cuales no me acuerdo cómo hacer todos los trayectos. Del Aquatic Center me lo acuerdo casi de memoria. Vamos a tener que corroborar con gente de Australia que escuche este podcast para decir que Ariel Quasi realmente se acuerda totalmente lo que fue Sydney 2000. De hecho, perdón, con uno de mis compañeros de toda mi carrera, que fue Guillermo Marro, en los toboganes del Aquatic Center, cuando ya habíamos terminado de competir, obviamente los toboganes estaban cerrados porque era un juego paralímpico. Los de seguridad nos invitaron a retirarnos porque nos pusimos a tirarnos por los toboganes, pero subiendo por la salida, porque estaban cerrados. Entonces subíamos por la salida, me acuerdo patente de eso, que la verdad que no nos sancionaron porque se dieron cuenta que éramos niños. No, yo creo que en ese momento no me afeitaba todavía, para que te des una idea. Dijeron, bueno, estos chicos pobres no deben tener toboganes en Argentina, no sé qué habrán pensado. Llega el 2003, llega Mar del Plata, donde conseguís tus primeras medallas panamericanas, para panamericanas. ¿Qué significa? Estuve en México, que fue mi primer juego. Ahí yo gano 5 medallas, que es lo que me deposita a Sydney. Ahí yo voy como medallista para panamericano a Sydney. Lo que pasa es que la realidad es que como México no le saco valor a esas medallas, que es una realidad. Pero como México fue el primer panamericano, el nivel quizá no terminaba de ser el más alto a nivel continental. Sí es una realidad que las primeras medallas realmente de mucho valor a nivel panamericano, por lo menos para mí, son las de Mar del Plata 2003. Ya había cambiado mucho el nivel. Brasil empezaba a transformarse en la potencia que es hoy. Cuando nosotros iniciamos, Argentina y Brasil tenían un nivel bastante similar, pero Brasil empezaba a tener un cambio generacional y de calidad y cantidad que después lo sostuvo en el tiempo y lo transformó en una de las 8 potencias a nivel paralímpicas del mundo. Y es real, en el 2003 esas medallas empezaron a marcar un poco el ritmo de mi carrera a lo largo de los años. ¿Qué recuerdas puntualmente de las mismas? ¿Qué significado tienen para vos? Para mí, primero es a nivel deportivo muy importante, y después para mí a nivel emocional quizás son de las medallas más significativas, pero porque toda mi familia pudo estar en mi primer torneo internacional. Mis papás, que no, obviamente a México no fueron, y menos a Sydney. En el medio tuvimos... en el 2002 tuvimos un mundial en Mar del Plata, que yo no fui medallista, sí fui finalista, pero no medallista. Después tuvimos giras por Europa, que obviamente no me acompañaron. Y el torneo del Panamericano fue el primer torneo en el cual yo gano medallas. Tengo a mis papás, a mi hermana, a mi abuela, tíos, amigos. Era toda una delegación viajando a Mar del Plata para poder verme. Y la verdad que ser local es siempre algo que a mí yo disfruté siempre mucho. Soy muy futbolero, entonces todo lo que sea grito, gente y apoyo me motivaba y me hacía rendir al 110%. La verdad que tengo un recuerdo muy lindo. Mar del Plata fue la primer ese natatorio fue en el cual competí por primera vez en pileta de 50. Es un lugar que le tengo mucho cariño. Así que lo tengo muy presente también el torneo, el Panamericano del 2003. ¿Cómo es el proceso para tu segundo juego, que es Atenas 2004? Ese proceso para mí fue de los más duros que tuve. Fue de los más duros porque aparte hice un cambio de entrenador. Yo te había nombrado, mi primer entrenador fue Gerardo Bonfanti, hasta el 2001, o sea que incluyó esa participación en Sydney 2000.
Y en el 2001, un poco también en sintonía con eso que yo te decía que había pensado cuando estaba en el Aquatic Center de Sydney, que sabía que tenía que a veces tomar decisiones para poder mantenerme en ese alto rendimiento. Yo entrené todo mi primer periodo en un club de acá de Avellaneda, que es el Club Mitre, que es una parte importantísima de mi corazón, pero sabía que la infraestructura de ese club, que es un club más pequeño, más barrial, quizá no me iba a permitir seguir desarrollándome como yo necesitaba. Entonces, en función de eso, empecé a evaluar en el 2001, que finalmente a fin del 2001 lo hice, irme a nadar independiente, acá en Avellaneda, al Club Independiente. Y eso representó cambiar de entrenador. Y cambiar de entrenador en alto rendimiento no es nada sencillo, porque se cambia la metodología, hay una relación de confianza que se tiene que construir en el tiempo, no es tan inmediata. Y más allá de que a mí en el 2002 y en el 2003 no me va mal, yo todavía seguía sintiendo que no habían se habían ensamblado las piezas como yo necesitaba. Y yo llegué, no llegué mal al 2004, pero no llegué en mi mejor momento, más allá de que pude alcanzar 2 finales paralímpicas, los 200 Midley y en los 100 pecho. Todavía no terminaba de poder explotar lo que yo sentía que podía explotar. No era grande tampoco, tenía 21 años en el 2004. No es que marcaba un poco el ritmo que iba a tener mi carrera deportiva, porque también estaba en una edad bastante precoz para buscar el mejor rendimiento, pero sí había sido un proceso de mucha construcción, porque nos estábamos conociendo con mi entrenadora, que después fue la entrenadora que me acompañó hasta el último a competencia, pero sí fue un proceso duro para mí. Fue complejo porque tenía que procesar un montón de cambios y a la vez rendir, porque no quería salir de ese nivel. ¿Y qué recordás puntualmente de ese juego, de ese segundo juego? De ese segundo juego, a ver, recuerdo, primero sentirme muy afortunado porque siempre en el deporte paralímpico, más allá que son movimientos distintos al olimpismo, hay cierto paralelismo. Y en ese paralelismo yo era un afortunado de poder ir a los Juegos en el lugar donde se generó un poco la génesis del deporte, ¿sí? Estuve en un juego en Atenas, no es una pavada. Por más que a nivel paralímpico nuestra génesis se da en Inglaterra, en Stoke Mandeville, el hecho de estar en Atenas, donde se generaron los Juegos Olímpicos de la modernidad, me parece que no era un dato menor. Podía meter mi segundo juego consecutivo, que muy pocos meten más de uno, por lo tanto también había ahí un detonante importante. Y después yo seguía sintiendo, más allá de la búsqueda de resultados, que los habíamos cumplido tanto en Australia como en Grecia, que era acceder a las finales, estar entre los 8 mejores. Sentía que seguía acumulando experiencia en pos de seguir convirtiéndome en el nadador que yo quería ser. De eso me acuerdo patente. Y después, obviamente, todo el disfrute que representa estar en un Juego Paralímpico. Yo, cuando tengo oportunidad de hablar con deportistas, más que nada, porque cuando uno va en otra función ya tiene otras responsabilidades que exceden un poco el disfrute, porque nada, tiene que estar pendiente de otras cosas, pero los deportistas siempre les trato de trasladar el hecho de poder quedarse con los momentos también extra deportivos, porque son muy difíciles de trasladar. A mí cuando me dicen ¿qué te pasa en una villa paralímpica? Y la verdad que es un conjunto de emociones tan grande que es raro. Yo siempre hago el paralelismo de decir que es lo que más o menos lo que le pasa a un chico de entre 10 y 15 años que va a Disney. O sea, es todo junto. Es las imágenes, los sonidos, la gente, las sorpresas que tenés. Es como muchas cosas juntas que se viven en 20 y pico de días, no es poco tiempo que estás ahí adentro. Los momentos de angustia, los momentos de alegría, te tratan como si fuera real,
me ha pasado en todos los juegos que fui, sos una estrella, independientemente de que te conozcan, porque en general no te conocen. Y la verdad que es un trato que es muy reconfortante y que justifica todo el trabajo de 4 años previo. Yo de Atenas me acuerdo, de la villa me acuerdo casi todo, del natatorio me acuerdo algunas cosas. Fue el único juego que nosotros competimos en el segundo natatorio del complejo. El complejo en Atenas se compitió por última vez en la historia de los Juegos Olímpicos de la modernidad en pileta descubierta. Y por una cuestión de la organización del Comité Paralímpico Internacional se utilizó la que era la pileta de entrenamiento, que era una pileta techada, que era una pileta espectacular también, pero me acuerdo de eso realmente muy bien. Después me acuerdo que la logística de nuestro país fue muy rara y tardé, no sé, 7 días más en volver, o sea que estuve como, no sé, un mes y pico afuera. Pero bueno, aparte coincidió que yo conocía gente en Grecia, pude visitar amigos, la verdad que fue un evento que también siendo joven y en ese proceso que fue duro me representó muchos aprendizajes. Y yo siempre traté de aprender porque me parecía que era importante para eso que me había tratado de juramentar en Australia, que era permanecer en el ambiente del alto rendimiento. Y seguimos en esta historia de lo que es el alto rendimiento. Y 3 años después de ese Atenas 2004 aparece Río 2007. Uh-huh. Bueno, tus terceros Juegos Panamericanos. Ajá. ¿Qué recordás o cómo vas recordando de cómo fue evolucionando Ariel tanto en lo deportivo como en lo personal? Mira, yo ahí, Río 2017, yo estoy convencido que fue mi mejor año. Yo creo que mi mejor año deportivo. Estaba en un nivel realmente muy alto. Había iniciado un buen proceso a partir del 2005, mediados del 2006. Ya había empezado quizá a ensamblar esas piezas que yo te comentaba cuando hice el cambio de club. Ya veníamos con varios años de entrenamiento juntos, ya estaba más grande yo, tenía un bagaje de varios años de competencia, de haber ido a 2 juegos, de haber ido a mundiales. Llegué a Río muy bien. Me acuerdo que competimos en el Maria Lenk, que es el natatorio que está ahí en Río de Janeiro. Y tuve un rendimiento, es más, en mi prueba principal, yo tuve siempre 2 pruebas que fueron los 100 pecho y los 200 combinados. Y mi mejor marca histórica la hice en los Panamericanos de Río 2007. Realmente me sentía muy bien. Estaba muy bien físicamente, estaba muy bien emocionalmente, los resultados se daban. Se estaba empezando a formar lo que yo consideré, a ver, después obviamente se superó, pero la primer gran selección de natación paralímpica, con muchos referentes jóvenes en plenitud y con buenos rendimientos. Aportamos muchas medallas a lo que fue la delegación, algunas con récord del mundo, del caso de Guillermo Marro en los 100 metros espalda. Me parece que el buen nivel de los demás potenciaba el nivel individual de cada uno, y eso era muy importante también. Así que yo lo recuerdo, aparte fue también, eso no es un dato menor, fue el primer juego panamericano organizado de la misma manera que se organizan los juegos de convencionales, con villas panamericana, con buenas instalaciones, porque los 2 juegos anteriores, que fueron los 2 primeros, tanto el de México como el de Buenos Aires, todavía estaban buscando encaminarse en organización de eventos de nivel internacional. Y Río fue el primero que tuvo esa característica. Fue un gran juego desde todos los puntos de vista, del deportivo, del personal, del organizativo. La verdad que fue un juego muy, muy bueno. ¿Cómo es este trampolín de Río 2007 para tu tercer juego paralímpico, que es Beijing 2008?
Ese quizás fue el más normal de todos, pero porque yo venía con un nivel muy alto, no puse nunca en discusión mi participación en ese juego, pero porque yo creo que llego a Beijing 2008 entre los mejores 5 del mundo. Entonces era como inevitable que vaya ese juego de forma nada segura. Yo ese juego en particular, el de Beijing, lo disfruté mucho. Primero porque estaba en un muy buen nivel. Segundo porque la verdad que era una experiencia que muy pocos tienen de ir a un juego con la magnitud de lo que fue Beijing. Me parece que por una cuestión cultural, por una cuestión de demografía, de cantidad de gente, de cultura, de viaje, de conocer nuevas culturas, me parece que era un evento que se salía un poco de lo común y así fue. Después me pasó algo que es un poco más desde lo emocional, que también para mí fue muy importante, que fui con los que fueron mis amigos durante toda mi carrera, que ellos también pudieron clasificar ese juego. Por lo tanto, se armó un grupo que para mí era mis amigos en el mismo nivel que yo, compitiendo y compartiendo un evento de esa magnitud. Y ahí te puedo nombrar algunos que ya conoces, como Juan Pablo Rosati, Guillermo Marro, que hicimos toda nuestra carrera juntos, Facundo Lazo, Daniela Jiménez, Betiana Basualdo. Estábamos todos juntos, éramos todos amigos de muchos años y estábamos compartiendo la selección y un evento de esa magnitud, y la verdad que yo lo disfruté, pero terriblemente, ese torneo. Y además pude tener buenos resultados, más allá que en mi prueba principal, yo pude ser finalista en los 200 combinados, que era una de mis 2 pruebas principales, pero en la prueba que llegaba entre los 5 mejores del mundo, quedé noveno. Que en un deporte de tiempo y marca esas cosas pueden pasar. Quizás fue un golpecito, pero porque yo tenía expectativas de estar en un mejor nivel para esa prueba en particular. Pero fue un evento que fue terriblemente descomunal, en un natatorio que yo creo que a nivel creatividad y diseño debe ser de los más importantes de la historia, que fue el cubo de agua. Todo lo que fue edilicio en Beijing fue realmente muy importante. La verdad que yo no vi... A ver, creo que en esa magnitud después se trató de trabajar lo que fue Tokio, lo que pasa es que los agarró con pandemia y quedó un poco opacado por eso. Pero me parece que todavía no pudo haber un juego que pueda acompañar un poco en infraestructura, en cantidad de gente, en espectacularidad a lo que fue Beijing. ¿Cómo es la transición de ese tercer juego hasta el cuarto, que es Londres 2012? Bueno, ahí no te digo que se complicó, porque yo todavía de Beijing salgo con 25 años, sigo siendo la verdad que joven, pero también entendiendo que nada, los procesos y la edad empiezan a marcar un poco el ritmo de esa carrera. Yo tuve buenos años, la verdad que hasta Londres llegué en un buen nivel. De hecho, siempre digo que para mí, más allá de que a Beijing llego en mi mejor nivel general, a Londres llego quizá en mi mejor nivel de entrenamiento. Quizá no de resultados, pero sí de entrenamiento, por experiencia, por acumulación. Llego con 29 años, que es una edad de madurez muy interesante para lo que es un nadador de alto rendimiento, pero sí con algunas cuestiones vinculadas al avance de la edad que empiezan a marcar un poco el ritmo, con alguna lesión, ¿sí? Que van apareciendo y que son normales. Pero la verdad que llego muy bien. Tengo un buen Panamericano el año anterior. Tengo un muy buen Mundial en el 2010 en Holanda, que todo eso marca un poco el ritmo de cómo voy llegando a Londres. Y yo creo que llego con un nivel altísimo de entrenamiento a Londres, altísimo, y que finalmente después en los Juegos de Londres sí no tengo un buen resultado. Es en el único juego que viajo que no puedo estar entre los 8 mejores.
Quedo noveno, tampoco es que quedo 14º, pero no logro encontrar en los días de competencia poder estar fino y poder representar lo que había entrenado, porque lo sentía, que aparte era un poco desesperante, porque íbamos a la pileta de entrenamiento y podía nadar con cierta exigencia y con cierta precisión, que después cuando íbamos a la competencia no lo podíamos volcar. Fue un juego, era como una montaña rusa el juego. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel deportivo yo siempre fui bastante duro conmigo, y la verdad que la pasé mal, pero porque no podía encauzar todo lo que había hecho en el momento de la competencia, pero sí me obligué, y eso es un trabajo que no es fácil, me obligué a que la parte deportiva no puede opacar todo el resto del evento, porque la verdad que llegar a un Juego Paralímpico donde vas a estar 22 días, de los cuales se compiten 11, que el resto no lo puedas disfrutar por el resultado deportivo, me parece que es limitarlo demasiado. Me parece que hay que, en ese aspecto, poder tener un equilibrio entre saber lo que es justo para el momento deportivo, pero también entender lo otro. Y sí recuerdo algo muy puntual, que después pensé en algún momento que no iba a ser, pero evidentemente por algo pasó. Los momentos de la ceremonia de clausura de los Juegos son muy tristes todos, porque uno espera mucho ese momento, y ese momento lo que te marca es el fin de ese evento. Y en los Juegos de Londres fueron los únicos Juegos Paralímpicos, ¿no? Que cuando fue la ceremonia de cierre me quebré en un llanto, pero desconsolado. Y yo creo que interiormente sabía que iban a ser mis últimos Juegos. La verdad es que era una sensación que me invadía. No había mucho dato concreto para saber que iba a ser el último juego. Me pasó eso en ese momento. Yo estaba en el estadio en Londres saliendo del cierre y no pude contener algo que me apareció en ese momento. Yo fui siempre, toda la vida. Si alguien me vio llorar fue de bronca. Nunca por una cuestión de estar superado emocionalmente. Era bronca, impotencia. Ese momento era otro llanto, no era el llanto de una marca. Era el llanto de algo que me daba la sensación de que se terminaba ahí. No había otro proceso. Independientemente de que hubo otro proceso que estuvo ahí muy cerquita. Pero bueno, ahí pasó algo que me cuesta un poco explicarlo, quizá un psicólogo lo explica mejor, pero pasó algo ahí que yo medio que intuía que era la última vez que iba a estar como deportista en un Juego Paralímpico. Si pudieras ponerle una palabra a cada uno de los juegos, ¿cuáles serían? El primero, aprendizaje. El segundo, privilegio. El tercero, magnitud. Y el cuarto, yo creo que fue un cierre. ¿Cómo es el camino de Ariel desde este último juego paralímpico, con una despedida que no sabía, pero sí como que sentías, hasta los Parapanamericanos de Lima? Bueno, ahí hubo un montón, porque hubo un Panamericano en el medio. Así que claro, exactamente. Hubo un montón. Bueno, todo ese camino, yo creo que fue un poco la representación más cercana a lo que fui yo como nadador. Yo siempre lo sigo considerando, yo no me consideré nunca un nadador talentoso. O sea, talentoso a niveles de nada, que físicamente era un distinto, que técnicamente era un distinto.
pero siempre me he tomado mi carrera deportiva realmente con mucha responsabilidad y fui extremadamente constante, persistente y coherente con lo que buscaba, lo que trataba de hacer antes. Y yo creo que de Londres al 2019 se vio representado eso. Fui muy serio, nunca protesté lo que consideraba injusto, salvo que no esté respaldado por el trabajo que yo hacía. Y yo creo que eso me permitió seguir estando en la selección. Y que de hecho la única vez que no estuve en la selección fue en Río 2016, donde hice la marca mínima, donde estuve considerado y que después por una cuestión de cantidad de plazas termino quedando afuera. Por eso ese cierre en Londres prácticamente casi genera otro juego más. Por eso en ese momento no lo sabía, pero bueno, terminé estando de esa manera. Y la verdad que en ese camino, que se terminó haciendo más largo, porque mi idea era retirarme en el 2016, era llegar a Río 2016 y retirarme, se terminó postergando, pero porque por distintos sucesos se fue prolongando no poder retirarme como yo quería. Yo el retiro quería que sea una parte de mi carrera y no una consecuencia de una carrera que ya no se podía sostener. Yo quería tomar la decisión. Río 2016 entreno con toda mi fuerza, y real que fue con toda mi fuerza porque el físico yo ya tenía 32 años y ya empezaba a sentirse un poquito el ritmo del paso de los años, básicamente, entrenar tanto tiempo. Entreno con todas mis fuerzas, hago mi mayor esfuerzo, hago dos marcas mínimas para poder estar. Por cuestiones que ya exceden todo lo que yo podía hacer, quedo afuera. El año siguiente, en ese momento pensé en no nadar más. Estaba muy dolido, me dolía mucho porque aparte era un juego en el cual iba a poder estar mi familia por ser tan cerca, era en Río de Janeiro. Al año siguiente está el Mundial del 2017 en México, en DF, en la misma pileta donde corrí el primer Panamericano. Viajamos. Vamos 2 veces a entrenar a México a la altura para hacer la adaptación, viajamos al Mundial, nos agarra el terremoto, nos tenemos que volver, por lo tanto, después volvemos a competir, pero sin puesta a punto, la verdad que me va súper mal. Quedo sexto, pero me va mal deportivamente. Entonces con mi entrenadora charlamos y decimos, no está bueno retirarse así, después de un evento muy improvisado. Vayamos al 2018, que se hacían los Juegos Parasudamericanos en Buenos Aires, me cerraba por todos lados, porque podía competir en un torneo internacional con la selección, iba a poder estar mi familia, y el destino parece que tenía algo contra mi retiro, y se suspenden los Juegos. Entonces hablo con mi entrenador y le digo, si a vos te parece, hagamos el último intento y vayamos a Lima, 2019. Hicimos todo el esfuerzo que representa. Llegaba yo con 35 años más o menos, 35, 36, 35 porque cumplo en noviembre. Hice el esfuerzo, pude llegar. Llegué realmente con mis últimas fuerzas, pero mis últimas fuerzas no solo físicas, sino emocionales también. Y creo que el destino en ese momento tenía algo más preparado para mi carrera deportiva, porque se terminó dando, si lo hubiera escrito de esa manera, quizá no me hubiera terminado cerrando, porque pasó que se dio de poder retirarme ahí, de que mi familia pueda viajar, que eso fue un regalo de mi familia para mí. Dentro del staff estaba mi novia, del staff de la selección argentina, y pude coronar eso con una medalla. Fue como un cierre de película perfecto para lo que era mi carrera como nadador. Lo pude anunciar, que eso son muy pocos los que pueden hacer eso, o por lo menos que tienen la oportunidad y acompañada del destino de que uno anuncia el retiro, ese sea tu último torneo y te puedas retirar en el podio. Y aparte me pasó algo que a mí
me llenó de alegría realmente y saber que era una decisión correcta y que tuve el reconocimiento de mis compañeros, que me parecía que eso era un reconocimiento a haber demostrado ser serio en lo que uno hacía, reconocimiento de competidores míos de otros países, aún no habiendo sido qué sé yo, yo fui medallista para Panamericano, gané 14 medallas, pero no necesariamente fueron todas de oro, no hice récords, pero me reconocían nadadores que realmente eran estrellas de la natación paralímpica. Y eso para mí fue muy reconfortante. Y después me pasó algo que no me lo esperaba realmente, y fue que otros representantes de otros deportes de la delegación argentina vinieron a mi última prueba a saludarme. Y para mí eso fue muy movilizante porque había traspasado un poco la barrera de mi deporte en otras personas. La verdad que a mí me emocionó mucho eso. Y estaba en la tribuna estaban mis viejos y mi hermana. Y fue emocionante. Actualmente, ¿a qué te dedicas? Bueno, actualmente y desde hace muchos años soy docente universitario. Yo hice una carrera universitaria, soy licenciado en publicidad y tengo una maestría en comunicación. Desde el 2008 doy clases. Yo me recibí en el 2007, desde el 2008 empecé a dar clases. Ya en el último periodo de mi carrera deportiva había iniciado a darle forma a un equipo de natación acá en Avellaneda, donde yo vivo, y desde el 2019 ya empecé a trabajar como entrenador de natación. Actualmente soy parte del staff de la selección argentina de natación paralímpica. Y después, son muchas cosas, dame tiempo. Y después también trabajo como coordinador del área de alto rendimiento de deporte paralímpico y adaptado de la Ciudad de Buenos Aires y el Comité Paralímpico Internacional desde el 2015, primero como capacitador y ahora como capacitador de capacitadores. Estoy dentro de un programa que baja información tanto a deportistas como a entrenadores, como a dirigentes del movimiento paralímpico a nivel internacional. Así que bueno, estoy vinculado al deporte, estoy vinculado también al ámbito académico. Y nada, la verdad que siempre, más allá de que a veces es complejo articular todas las facetas, trabajo en definitiva de lo que me gusta, sigo vinculado a algo que me apasiona, que es el deporte, y que siento que fue un poco el que fue marcando el ritmo de mi vida y el que me fue abriendo puertas y oportunidades de desarrollarme, de conocer gente, de conocer países, de formar una familia. O sea, estoy en pareja gracias al deporte porque mi pareja es una ex nadadora. La verdad que el deporte fue un poco como la columna vertebral de lo que fue el desarrollo de mi vida, pero que le fui agregando distintas cosas que siempre me fueron interesando y que me parece que desde mi experiencia puedo ir aportando mi granito de arena. De Avellaneda, del lado rojo, ¿puede ser? Del único lado. Sí, de Independiente. Fue uno de los... Cuando yo cambio de club, yo la verdad que no cambio porque soy hincha Independiente y me voy a entrenar a Independiente. Era hincha Independiente, pero era una característica mía. Pero había una entrenadora que me interesaba poder entrenar con ella, que era Edita Raspide. Y después se terminó transformando en una de las cosas más lindas que me podía haber pasado, que era representar al club del cual soy hincha y que la gente me reconozca y que el club me reconozca. Desde ese aspecto fui un privilegiado porque te comentaba al principio de la charla que soy muy futbolero. El hecho de poder llevar los colores de mi club
y después hacerlo en la selección, no sé si hay muchos que tienen esa oportunidad, así que la verdad que fui muy afortunado de poder transitar de esa manera. Mi último torneo en el país lo anuncié y se dio en el último torneo nacional que se organizó en Independiente, en la pileta donde entrené durante 17 años. La verdad que encajaron todas las piezas como bastante bien. La única que quedó ahí media fuera de lugar fue Río 2016. Pero bueno, las cosas por algo pasan. Quizás sí estaba Río 2016, no estaba el Panamericano de Lima con una medalla, no lo sé. Pero se dio de esa manera y la verdad que eso que te decía en algún momento de la charla, me parece que es un trabajo que los deportistas de alto rendimiento se tienen que, por lo menos, tratar de interpelar en que, aún en los resultados no tan positivos, encontrar de qué manera disfrutar ese trayecto, porque no dejamos de ser privilegiados los que hacemos esto en este nivel. Entonces me parece que poder encontrar el disfrute en las cosas que a veces no tienen que ver netamente con lo deportivo es una forma de retroalimentarse para poder volver mejor. Bueno, me parece que por ese lado fue mi carrera deportiva, que tuvo el cierre para mí perfecto, más allá de que no fue el que planifiqué específicamente para el 2016. ¿Próximos objetivos? El deporte te deja, o por lo menos salís de la práctica activa del deporte muy joven. Entonces poner objetivos, qué sé yo, a mí creo que el deporte me sorprendió rápidamente con estar involucrado en selección nacional. Yo en el 2022 me sumé al staff, del 2023 hasta final del año pasado fui el técnico de la selección juvenil. Ahora estoy involucrado de nuevo en el staff, no desde la función juvenil, pero desde el staff de mayores. A mí me gustaría poder seguir aportando primero mi experiencia. Me parece que 20 años en ese alto rendimiento, creo que hasta tengo una responsabilidad de tratar de aportar con esa experiencia. Disfruto mucho entrenar nadadores, al margen de las dificultades que podemos tener como país para desarrollar atletas. Disfruto mucho de entrenarlos. Me encantaría que puedan disfrutar lo que yo disfruté. Entonces, como objetivo, poder acompañar a los chicos a que se desarrollen, y después poder aportar desde el lugar que pueda tener para que el deporte paralímpico y adaptado crezca lo máximo que se pueda. Me parece que todavía estamos en un periodo de desarrollo donde los resultados acompañan, pero que nos falta mucho por recorrer, y quizá por ese lado están mis objetivos. Y después los personales de cualquier persona que tiene una familia, que quiere mejorar laboralmente y seguir disfrutando. Me parece que el deporte, más allá de que a veces nos saca alguna que otra cana, disfrutar el trayecto. Decías de ser parte como de poder exportar más el paralimpismo, y sos parte de Paradeportes, que creo que es... Me olvidaba, mirá, viste, de tantas cosas que hago me olvido, tal cual. De traer el paralimpismo y hacerlo mucho más federal, se podría decir, y también exportarlo a lo internacional. ¿Cómo es también esa misión de Paradeportes? Bueno, esa es otra de las cuestiones que estoy encarando en estos últimos años. Una invitación de la gente de Paradeportes a ser parte del programa de radio y de algunos de los contenidos. Y es un poco esto que te digo, a partir de mi función como... Primero me inicié como docente, después como capacitador del Comité Paralímpico Internacional. Me parece que
todos los deportistas que hayamos tenido cierta permanencia a lo largo de los años dentro de lo que fue selección argentina y distintas representaciones, me parece que tenemos la responsabilidad de tratar de bajar información, de divulgar, de contar experiencias, de poder transmitir un poco lo que vivimos para tratar de encender esa llamita y que otros se sientan interesados y quieran pasar, o por lo menos intentar llegar a algo similar. Para Deportes es un espacio que nos permite contar noticias del deporte paralímpico adaptado y inclusivo, y me parece que desaprovechar esas oportunidades no está bueno. Entonces, nada, desde ese lugar también aportar mi granito de arena para quizá desde mi lugar hablar de igual a igual con deportistas y exdeportistas, con entrenadores, y después dejar obviamente el plano más periodístico específico para quienes están formados en el área, pero sí poder aportar desde el plano quizá más interno deportivo una visión que tuve durante 20 y pico de años como deportista y ahora 4 o 5 años como entrenador a nivel nacional. Si tuvieras la posibilidad de sentarte a charlar con ese pibe que pasó hambre ese primer torneo, que después pudo ir a 4 Juegos Paralímpicos y tener muchísimas cuestiones que el deporte le abrió muchas puertas, como charlaste y dijiste, y empezamos este capítulo, ¿qué le dirías? Primero que se lleve algo para comer a ese torneo. Pero no, básicamente que primero que lo felicitaría. Si toma la misma decisión, lo felicitaría. Que lo disfrute de la misma manera que lo disfruté yo. Porque realmente son muy poquitos los momentos en los cuales no logré generar ese equilibrio entre resultados y disfrute. Y me parece que en definitiva, cuando uno después termina dejando la práctica deportiva, los resultados obviamente están, porque son parte de la estadística. Pero lo que te hace volver contento y querer seguir aportando tiene que ver con lo que disfrutaste, no con lo que generaste deportivamente. Porque lo que generaste deportivamente es tuyo. Lo otro, nada, en definitiva, tratar de poder generar ese proceso en el cual más chicos puedan pasar por lo mismo que pasé yo, que yo, te vuelvo a repetir, lo disfruté infinitamente. Fui muy feliz durante toda mi carrera deportiva y después del aspecto de entrenador también, pero con otras responsabilidades, con otros objetivos, pero en la carrera deportiva lo disfruté mucho. Así que lo que le diría es que si volvemos a ese, no le quiero pichar con la fecha, pero creo que fue 89, 90, por ahí, 91, no mucho más, que si toma las mismas decisiones que son las correctas, que lo disfrute de la misma manera que lo disfrute. Si pudieras ponerle a un nombre a este capítulo tuyo, a esta historia tuya, ¿cuál sería? Yo vuelvo sobre lo mismo. Hasta el título no tiene mucho que ver con lo deportivo, pero creo que son las buenas decisiones. Porque a mí las buenas decisiones me permitieron pertenecer a ese grupo privilegiado mucho tiempo, con buenos resultados y disfrutarlo. Entonces, me parece que las buenas decisiones a veces generan muy buenos trayectos. Y el mío fue muy largo, muy fructífero y lo disfruté mucho. Y la última pregunta es, si tuvieras la chance de invitar a un deportista olímpico o paralímpico que quieras que cuente su historia, así como le contaste vos, ¿a quién invitarías? Y esto queda clarísimo que no está armado, porque ahora dudo si ya lo entrevistaste o no lo entrevistaste, si hablaste o no hablaste con esa persona. Tengo infinidad de gente que me encantaría escuchar en podcast.
yo creo que, no sé si ya lo hiciste con Georgina Bardach, pero viste, ya, porque es cordobesa, viene por ahí. Sí, exactamente, sí, Georgina sí estuvo, pero te damos la oportunidad de poder tranquilamente poner a cualquier de esos que se te vienen a la cabeza, y es más, pueden ser varios, no tiene que ser solamente uno. Bueno, te voy a nombrar varios para ya dejar la tarea hecha. Me parece que Silvio Velo lo tenés que tener en cuenta. En el mismo plano del mismo deporte, te diría que tendría en cuenta a Enrique Nardone. ¿Por qué te nombro a Enrique Nardone? Quique Nardone fue técnico de los murciélagos, no tiene ninguna discapacidad, pero fue uno de los creadores del deporte. Y no es un dato menor para lo que es el movimiento paralímpico y lo que representa el fútbol para ciegos en Argentina. Me parece que en ese deporte hay dos referentes muy fuertes para tener en cuenta. Y después de atletismo me parece que también hay muchos deportistas. Brian Impelliceri me parece que tiene un presente muy importante y quizá lo tendría en cuenta. No quiero hablar tanto de natación porque si no parece que es lo único que me interesa, pero Iñaki Vasilov también, campeón paralímpico. Pero me parece que, es más, vuelvo para atrás, rebobino, y creo que una gran nota, un gran podcast puede ser Quique Nardone, porque tiene resultados, pero creó de alguna manera la estructura del deporte. Y me parece que eso es impresionante. No creo que encontremos otro caso de un deporte paralímpico que en su génesis haya participado un argentino. Me encanta. La verdad que me encanta. Así que nada, la verdad que Ariel, la verdad que amo hacer estas cosas y la verdad que absolutamente muchísimas gracias por este tiempo, por pasarte, por realmente abrirte, por creo que disfrutarlo también así como lo disfruté yo a la entrevista y bueno, y ese viaje en el tiempo que habíamos charlado al principio, espero que también haya traído interiormente cuestiones que capaz movilizan, que capaz en ese vorágine del día a día se olvidan, pero que bueno, que cuando uno capaz recuerda, como vos decías, que tenías esas fotos que capaz te hacen recordar, son recuerdos lindos que nos traen absolutamente muchos recuerdos. Sí, tal cual. La verdad que a mí, a ver, no es que me paso hablando de mi pasado todo el tiempo, pero es una etapa realmente muy linda de mi vida y a veces compartirla puede inspirar a que cualquier otro chico o chica se vincule a esto y la verdad que me parece que es importante. Así que para mí también es un placer. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferelata. Nos vemos en la próxima.